¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre común se convierte en el más temido líder de una organización criminal? No, señor. Pues prepárate para sumergirte en esta narrativa donde te resumo la serie El Patrón del Mal y que nos muestra la historia de Pablo Escobar Gaviria, el despiadado líder del cártel de Medellín. Esta serie, basada en hechos reales, nos transporta a la Colombia de los años 80, donde la ambición y el crimen convergen de manera explosiva. Pablo Escobar, El Patrón del Mal, producida por la cadena de televisión Caracol en el año 2012, es una serie de ficción producto de la adaptación del libro La Parábola de Pablo del periodista Alonso Salazar, que tiene como base artículos de prensa y hechos de público conocimiento de la vida nacional de Colombia. Cabe recalcar que este video no hace apología a la violencia y es simplemente un resumen. Puede que me equivoque en algunos datos, pero se ha hecho con todo el cariño y respeto hacia el pueblo colombiano. ¡Señores, viva Colombia! ¡Viva! Yo soy Mr. Cormac y sin nada más que decir, comencemos con el video. La historia comienza en el Valle de Aburrá a finales de los años 50, lugar donde inician las aventuras del pequeño Pablo junto a su primo Gonzalo y su hermano Alberto alias Peluche. Proveniente de una familia humilde, desde muy temprana edad, Pablo demuestra tener una gran habilidad y astucia para hacer pequeños negocios en la escuela, y aunque no todo le sale a la perfección, es su madre doña Enelia quien le da un consejo que le será útil a lo largo de su vida. El día que usted haga algo malo, hágalo bien hecho. Este mundo es para los vivos, no es para los bobos. Años más tarde, Pablo continúa sus aventuras junto a Gonzalo, metiéndose al negocio de los cigarrillos, y considerando que la plata es lo más importante después de su madre, hace el juramento de pegarse un tiro si en 5 años no consigue tener $1.000.000 en el bolsillo. Así que motivado por este objetivo, Pablo continúa con sus negocios y conoce al alguacil, un rankeado contrabandista de licor y cigarrillos al que junto a Gonzalo logran convencer de que los contrate como sus guardaespaldas. Sin embargo, no contento con eso, Pablo aprovecha la ineficiencia de algunos empleados y se ofrece a ayudarlo con la intención de ascender. Es aquí donde impresiona a su jefe con su gran capacidad para negociar y este destaca su potencial ante Graciela Rojas, una de las duras en el negocio de la blanca. Échele ojo a este muchacho. Yo he conocido sangre frías, pero como este, Unos cuantos años más tarde, Pablo y Gonzalo comienzan a dedicarse al robo de bancos. Para su mala fortuna, su vecino Don Aldemar, que estuvo en la escena, logra reconocerlos y los delata con la policía, y Gonzalo, muy seguro de que los reconoció, confirma sus sospechas al intimidarlo. Dentro de la vida personal de Pablo, existe el gran amor hacia su vecina Patricia. Sin embargo, es Fabio, el hermano que también es su amigo, quien se convierte en su gran obstáculo al impedirles que se junten. Desafortunadamente para Pablo, la policía lo detiene frente a ellos y es encerrado en la cárcel. Aquí dentro se reencuentra con el alguacil y le presenta a Alonso Santorini, un congresista de la República y quien tomará un papel importante en su futuro. Muy seguro de que pronto saldrá de prisión, Pablo no se queda de brazos cruzados y le ordena a Gonzalo hacerse cargo del sapo. Es por eso que este contacta a una conocida prostituta llamada Mireya para llegar al hermano, quien es un joven sicario apodado El Chili y a quien encarga acabar con la vida de Don Aldemar. Al salir de la cárcel, Pablo, con la idea de ser independiente, se interesa por el mundo de la cocaína gracias a Graciela y junto a Gonzalo inician su travesía hasta el Ecuador para comprar mercancía e involucra a su hermano El Peluche para la negociación y la compra de un laboratorio. Con esto, Pablo inicia su propia producción y se convierte en el proveedor de los hermanos Motoa, Pedro, Germán y Julio. Entonces, ¿qué dice? ¿Contamos entonces con un proveedor nuevo? El negocio de Pablo continúa en crecimiento mientras se encarga de cada sapo que se atraviesa en su camino, y a pesar de estar económicamente bien posicionado para obtener lo que quiera, tiene dificultades en que Patricia se convierta en su mujer debido a la negativa de Fabio. Es por eso que Pablo toma la decisión de compartir con él su laboratorio y así consigue robársela por unos días para poder casarse con la bendición de la abuela. Mientras esto sucede, 2 agentes del DAS con el testimonio de la viuda de Don Aldemar inician una investigación contra Pablo y logran interceptar un cargamento a cargo del Chili. Es aquí donde Pablo interviene para tratar de comprar a los agentes, pero esto forma parte de una trampa y los llevan a la cárcel, en donde le sacan la famosa foto sonriendo.
Pablo no se queda de brazos cruzados y desde adentro se encarga de meter terror a la jueza que tiene su caso con la ayuda del peluche, quien también se encarga de comprar a las personas indicadas para poder liberarlo. Es por eso que la jueza Magdalena Espinosa no se queda callada, revelando estas irregularidades y acusándolo directamente por su integridad. Así que ante esto, Pablo y Gonzalo se encargan de acabar con la vida de los agentes del DAS para que no interfieran en su camino. Tiempo después, la producción de cocaína de Pablo se incrementa al punto de que los Motoa ya no pueden seguirle el ritmo con la compra y la distribución. Ante esto, Pablo se asocia con Graciela Rojas y otros socios más y con el tiempo comienza a amasar una gran fortuna que le permite comprar y fundar la Hacienda Nápoles. Sin embargo, las malas noticias no se hacen esperar ante el anuncio del tratado de extradición del gobierno con los Estados Unidos. Debido a esto, Pablo realiza una reunión de alta importancia con los miembros de su organización, entre ellos Gustavo Ramírez alias el Mariachi, Marcos Herbert, Graciela Rojas y los hermanos Motoa. Esto para definir que a partir de ese momento las decisiones se deben tomar en conjunto por el bien de la organización. Yo sabía que este muchacho iba a ser un visionario. ¡Brindemos! Pablo recibe la visita de los miembros del MR20, quienes buscan su apoyo monetario. Sin embargo, no desea involucrarse con ellos y les hace un pequeño aporte para deshacerse de sus presencias. Lo que no esperaba es que estos secuestran a la hermana menor de los Motoa y niegan la responsabilidad en su cara. Decidido a recuperarla, Pablo hace la inteligencia y arma un operativo para capturarlos, pero al ser algo que no se resuelve ni con dinero ni con plomo, recurre al poder político solicitando la ayuda de Javier Ortiz, quien tiene muchas influencias y logra hacer que liberen a la muchacha. Viendo el gran potencial de Pablo, Ortiz lo convence de meterlo a la política con su ayuda. Esto es algo que la organización no ve con buenos ojos, pero la visión de Pablo es conseguir entrar al poder para poder maniobrar las leyes a su favor. En esta parte de la historia es donde entra el candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, fundador del Partido del Nuevo Liberalismo, quien le manifiesta su preocupación a su colaborador Rodrigo Lara Bonilla acerca de cómo captar votos en Antioquia. Es aquí donde se alían con Javier Ortiz para candidatear a la Cámara de Representantes, ya que goza de popularidad en ese departamento y esto se convierte en la oportunidad perfecta para colocar a Escobar en su lista. Sin embargo, Rodrigo Lara, al descubrir esta inclusión, alerta a Galán sobre la procedencia de la riqueza de Escobar. Esto es algo que también es manifestado por el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, que aún está buscando pruebas para poder destaparlo en primera plana. Y ante esto, durante su visita a Medellín, Galán expulsa públicamente de su movimiento a Ortiz y Escobar. A ese perro no le va a alcanzar esta vida para arrepentirse de lo que me acaba de hacer. Esto hace que Pablo quiera crear su propio partido. Sin embargo, Ortiz propone tener un aval político pesado y lo pone frente al senador Alonso Santorini, quien le ofrece su apoyo y lo endulza con la idea de iniciar una carrera política para en un futuro poder llegar a la presidencia y encontrar la manera de desquitarse de Lara y Galán. Seguidamente, Pablo inicia la campaña haciendo muchas obras sociales y busca acercarse a una famosa periodista llamada Regina Paredes. Por otra parte, Galán sigue recolectando simpatizantes, mientras que Guillermo Cano, buscando evitar que Escobar agarre un cargo político, pone a su periodista Nicky Polanía a encontrar las pruebas necesarias. Realizadas las elecciones, Galán no logra la victoria ocupando el tercer lugar. Sin embargo, da la sorpresa al conseguir una gran cantidad de votos, convirtiéndolo así en un candidato potencial. Mientras tanto, Ortiz logra alcanzar un puesto en la Cámara de Representantes de Antioquia y esto se convierte en una victoria para Pablo. Al formar oficialmente parte del Congreso, Pablo evita interactuar con los medios que ponen en duda la procedencia de su riqueza. Es así que para despejar las dudas de su imagen ante la sociedad, convence a Regina Paredes de entrevistarlo y también la convierte en su amante. Sin embargo, su intento de querer aparentar ser un hombre de bien se complica debido a que Rodrigo Lara es nombrado ministro de Justicia y lanza un discurso de los dineros calientes que ingresan al fútbol y a la política. Ante esto, Santorini y Escobar contraatacan, haciendo que Ortiz acuse a Lara de haber recibido un cheque de Crisanto Pérez, quien en realidad es socio de Pablo y fue enviado por él. Mientras esto procede a ser investigado, Rodrigo Lara no se queda de brazos cruzados y junto al coronel Jairo Jiménez dando un golpe contra el narco al incautar varias aeronaves para luego salir a la luz pública a acusar a Pablo de narcotraficante. Esto provoca una réplica de Pablo exigiendo al ministro mostrar alguna prueba de su acusación en un plazo de 24 horas. Sin embargo, el diario El Espectador hace lo suyo al encontrar una foto comprometedora y colocándola en primera plana. Con esto, la relación con Santorini se quiebra y Pablo anuncia su retiro de la política al mismo tiempo que el coronel Jiménez da un golpe al cártel de Medellín al destruir su gran laboratorio en Tranquilandia. Así que Pablo, ansioso de venganza, ordena al Chili y al Topo la misión de acabar con el ministro. Para esto consiguen a 2 sicarios y luego de hacer la inteligencia, Rodrigo Lara Bonilla es cruelmente abatido.
Este magnicidio obliga a que Pablo y sus socios huyan hacia Panamá, donde otro colega llamado Mauricio Restrepo, mientras que el coronel Jairo Jiménez inicia una persecución contra el Chili y el Topo. Siendo muy crítica la situación para el cártel de Medellín, Pablo, con ayuda de Regina Paredes, llega al expresidente Alfonso López para transmitirle al presidente Silvio de la Cruz una propuesta donde están dispuestos a parar el narcotráfico, entregando todas sus rutas y laboratorios y entregándose también siempre y cuando sean juzgados por el gobierno colombiano. Esta negociación comienza a caminar a la perfección, sin embargo, se queda a medio camino gracias a una filtración y también porque el gobierno activa el tratado de extradición, así que Pablo decide que lo mejor es regresar a Colombia, ya que no existe ni una sola orden de captura en contra de alguno. Al llegar a Colombia, Pablo, para garantizar la seguridad de su organización, obliga al coronel Pedregal a trabajar para él y hace una alianza con la gente del MR20 para que apoyen el total rechazo de la extradición de colombianos a cambio de darles todo el apoyo económico para su lucha. Y en ese sentido, pues todo a su debido tiempo y nosotros vamos al ritmo de ustedes, por eso no hay problema. Con esto, Pablo desestabiliza la negociación de paz que el MR20 tiene con el gobierno y aprovecha el evento trágico de la toma de Palacio de Justicia para desviar las miradas de su cártel. Pablo se equivoca al creer que no tendría ningún cargo en su contra, y es que se inicia con la investigación de la muerte de Rodrigo Lara, así que ante esto, el cártel de Medellín ordena la muerte de este juez. Seguido a esto, Pablo también es investigado por la muerte de los agentes del DAS por el juez Gonzalo Zuluaga, a quien después de recibir amenazas también es liquidado. Mientras tanto, el coronel Jairo Jiménez es reconocido por sus golpes al narco y comienza a estudiar para pronto ser ascendido a general, y para seguir con su labor consigue sobornar a uno de los escoltas de Pablo para filtrar información e ir tras la cabeza de Marcos Herbert. Sin embargo, este no pasa desapercibido ante la nueva adquisición de Pablo, el marino, quien era guardaespaldas de Regina. ¿Y la mala? La mala soy yo, sapo. Abro un pequeño espacio aquí para mencionar que Jason Taborda, el marino, se convierte en uno de los sicarios más importantes de Pablo y que tiene una historia impactante que quiero mencionar. Esta es la de Yesenia, quien es amante de Pablo, pero que comete el error de contarle que espera un hijo suyo. Ante esto, el patrón del mal se las arregla para doparla e interrumpir el embarazo, para luego encargarle al marino cuidarla y que no le falte nada. No obstante, entre ellos surge un amor a escondidas del que Pablo se llega a enterar. Ante esto, el patrón le da a escoger entre la vida de Yesenia o la suya, y finalmente el marino escoge acabar con la vida del amor de su vida. Pues, ¿para qué te pido perdón? ¿Para qué? Las cosas se ponen nuevamente difíciles para el cártel de Medellín, y es que desde Estados Unidos llega el pedido de extradición de todos sus integrantes. Sin embargo, estos comienzan a intimidar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que toman la decisión de declarar nulo este procedimiento. Al descubrir que Jorge es el sapo, Pablo lo mantiene con vida para encontrar la manera de acabar con el coronel Jiménez. Sin embargo, cada intento le sale mal y le genera un conflicto con Marcos Herbert debido a su desesperación. Entonces Pablo, viendo que su socio puede convertirse en un peligro futuro gracias a su paranoia y adicción, le encarga al Chili y al Topo acabar de una buena vez con el coronel. Para esto, ambos se infiltran en la policía y por pura suerte consiguen que el mayor Gregorio Aristides les diga la locación del coronel para finalmente acabarlo sin piedad. La muerte del coronel se convierte en celebración para el cártel de Medellín y la reconciliación de Pablo con Marcos Herbert. Sin embargo, en esta fiesta se inician más problemas, y es que el desquiciado de Herbert acaba con la vida de Jorge y amenaza las del Chili y el Topo. Aquí Pablo logra calmar la tensión, pero esto es algo que sus hombres no perdonan, y con el dinero ganado por acabar con el coronel están dispuestos a hacerle la guerra a Marcos Herbert. No obstante, Pablo no está dispuesto a permitirlo y los intimida con su poder para que finalmente hagan las paces con su socio. La muerte del coronel es un duro golpe para todo el país y desata el temor a enfrentar al cártel de Medellín. Sin embargo, Guillermo Cano no se intimida y en su columna amedrenta contra ellos por el daño y el terror infundido en el país, logrando hacer que el gobierno esté dispuesto a reactivar el tratado de extradición. Con esto, el director y dueño del diario El Espectador se convierte en objetivo del cártel de Medellín y el 17 de diciembre de 1986 es asesinado al salir del trabajo. Le acabamos de demostrar a nuestra clase dirigente que difícilmente alguno de ellos se vuelve a morir de viejo en este país. Este nuevo golpe sirve para mantener congelado el tratado de extradición. Sin embargo, el gobierno, de la mano del general Ulloa y el mayor Aristides, le devuelven el golpe al cártel de Medellín al capturar a Crisanto Pérez.
mujeres, así que Pablo, temiendo que su socio lo sapee, con ayuda del coronel Pedregal logra mandarle un mensaje para que se quede callado. El nombre del patrón no se puede mencionar aquí en la cárcel ni en un juzgado en ningún lado, porque de lo contrario, su familia, toda su generación, hasta los que no han nacido van a parar usted sabe a dónde, ¿sí o no, Crisanto? Pablo sigue pensando que la locura y adicción de Marcos Herbert podría ser un problema futuro, así que considerando lo que significó la captura de Crisanto para el gobierno, siendo alguien poco relevante, se plantea que la captura de Herbert sería de gran beneficio para quitarse la presión de encima, así que Pablo contrata a los hermanos Kiko y Caín para que se encarguen de la seguridad de su socio y lo mantengan vigilado. Apenas se encuentran el momento indicado, Pablo anónimamente lo sapea con el mayor Aristides y se arma un operativo en donde Herbert termina siendo capturado. Esto se convierte en un respiro para el cártel de Medellín, pero en realidad es un error porque a pesar de sus pronósticos, Marcos Herbert es extraditado a los Estados Unidos sin la necesidad de un tratado. Eso es el resultado de un gobierno corrupto que impunemente viola todos los tratados internacionales sin respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Luego de esto, Pablo se encarga de sacar a Kiko y Caín de la cárcel. Mientras tanto, el gobierno inicia un nuevo operativo y con el aviso de Pedregal consiguen huir y trasladarse a otro lugar. Seguidamente, Pablo reúne a sus camaradas y otros socios más, entre ellos están Enrique Ramada, Hernán Arellano, Pablo Correa y Hernán Valencia. La situación es que con Herbert en Gringolandia existe el peligro de que le saquen información, y siendo Pablo y el mariachi quienes han financiado la guerra contra el gobierno por el bien de la organización, es hora de que cada uno haga su aporte económico, además de volver con fuerza al negocio. En esta reunión, Pedro Motoa le informa a Pablo que uno de los miembros del cártel de Cali requiere una reunión con él para pedirle un favor. Este es Gildardo González Orjuela, quien le ofrece $1 millón para que le entregue las cabezas de Correa y Valencia, argumentando que son unos traidores. Es entonces que Pablo hace una contraoferta pidiendo 2 millones y logran cerrar el trato. Siendo Pablo quien debe encargarse del trabajo, ordena secuestrarlos para primero sacarles todo el dinero posible. El detalle está en que Valencia es muy amigo de Mauricio Restrepo y es la esposa quien le pide su ayuda. Al estar en Colombia, este habla con Pablo, quien le niega saber lo sucedido y acusa a la gente de Cali. Sin embargo, luego de hacer la inteligencia descubre que Valencia está en Antioquia y a pesar de haber estado muy cerca, Pablo ordena la muerte de su amigo. En el otro caso, Caín accidentalmente mata a Correa. Convenientemente, Pedregal, estando presionado por el gobierno para dar resultados, le pide a Pablo que le entregue a alguien de su organización y es este personaje quien le sirve como falso positivo. Mauricio Restrepo se reúne con Gildardo para advertirle lo traidor que es Pablo Escobar y que deben darle muerte. Lo mismo hace con Pedro Motoa, que no acepta y se le informa a Pablo. Luego de esto, uno de sus hombres le pide ayuda para resolver un lío de faldas con un sicario del cártel de Cali, así que Pablo le pide a Gildardo que se lo entregue, así como el favor que le hizo. Sin embargo, este se niega y groseramente le cuelga el teléfono, así que Pablo, al sentirse humillado, reúne a su gente para informarles que están en guerra con el cártel de Cali. A partir de ese momento, Pablo inicia su represalia en 3 de las droguerías, en donde Gerardo Carrera, otro de sus miembros principales, queda malherido. Por otra parte, el marino y Caín son enviados a acabar con Mauricio Restrepo. Sin embargo, este les da la bienvenida a punta de plomo y los deja vivos para darle un mensaje a su patrón, en donde amenaza con matarles a su familia si vuelve a intentarlo. No ha nacido una sola persona en este planeta que pueda hacerle ningún tipo de daño a algún miembro de mi familia. Pedro Motoa habla con Gildardo para reiterar que no tiene nada que ver con el ataque de Pablo, esto para poder viajar a Cali con tranquilidad. Sin embargo, a pesar de garantizar que no harán nada en su contra, Gildardo lo sapea con la policía y es capturado con la posibilidad de ser extraditado. No obstante, gracias al terror infundido y varias irregularidades en su caso, este consigue burlar las leyes y salir en libertad. Pero esto no se queda así, porque el ministro Francisco Moreno ahora sí consigue las órdenes de captura con fines de extradición para todos los miembros del cártel de Medellín. Esto no sería lo único peor para Pablo, y es que Gerardo Carrera, con información brindada por Mauricio Restrepo, detona un coche bomba en su edificio, en donde la más afectada resulta ser su pequeña hija. El gobierno se pone en acción y destituye a Pedregal para poner en su lugar a Gregorio Aristides como el nuevo comandante de la policía de Antioquia, quien no pierde tiempo y logra meterse en el territorio del cártel de Medellín. Ante estos sucesos, Pablo toma represalias mandando estallar una bomba contra Gerardo Carrera, pero fallan en el intento. Por otra parte, otro coche bomba es estallado contra el comandante Aristides, mandándolo así al retiro, al mismo tiempo que Pedregal termina siendo asesinado por traidor.
Con el tema de la extradición por delante y de cómo frenarlo, el cártel de Medellín hace alianza con los hermanos y jefes paramilitares Lucio y Miguel Moreno. Este último propone secuestrar a dos pesos pesados de la política para presionar al gobierno. Ellos son Andrés Pastrana, candidato a la alcaldía de Bogotá, y Carlos Mauro Hoyos, procurador general de la nación. Para esta misión se integran dos nuevos elementos al combo de sicarios de Pablo, el Buitre y Candonga. Al primero lo pone a trabajar con el Marino y al segundo lo envía a sobornar al nuevo comandante de la policía, Osvaldo Quintana, quien sin dudarlo rechaza la propuesta. El Marino logra con éxito ambos secuestros. Sin embargo, la situación al ser insostenible ante la persecución de Quintana, Andrés Pastrana es liberado. Ante esta situación, por orden de Pablo, el procurador Hoyos es liquidado y es el Marino quien se lo informa al gobierno como mensaje de los extraditables. El tipo de violencia con la que se está manejando la situación es algo que Pedro Motoa no comparte, así que ante su insistencia, Pablo detiene las muertes y busca una solución política. Para esto, habla con Santorini y le ordena tramitar una ley que prohíba la extradición de colombianos a Norteamérica. Sin embargo, sus planes se vienen abajo gracias a que Galán y el magistrado Alberto Villamizar le ganan la presidencia de la comisión que estudiaría la ley de no extradición. Esta derrota genera la ira de Pablo y ordena matar a jueces, magistrados y otros. Entre ellos, la jueza Magdalena Espinosa, el magistrado Garcés Bernal y sobre todo el magistrado Villamizar, quien logra salvarse de milagro. El próximo en la lista es el coronel Quintana, quien al recibir amenazas comienza a resguardarse muy bien y es difícil de emboscar, así que el Chile amenaza a Javier Pineda, quien es su chofer personal, y este se los deja servido para finalmente liquidarlo. Ya está muerto Chile. Con esto Pablo le demuestra una vez más al gobierno la magnitud de su poder. Sin embargo, Santorini le advierte lo peligroso que sería que Galán gane las elecciones y le pide que le financie su campaña para evitarlo. No obstante, Pablo se niega a darle dinero a este político y prefiere hacer las cosas a su manera, encargándole al mariachi a acabar con el candidato Galán. Para esta misión, contratan a un asesino profesional llamado Evencio Díaz, quien se encarga de infiltrar gente en el entorno de Galán y logra hacerle un cambio de escolta. Así que teniendo todo listo, el 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán es asesinado en Soacha en pleno evento electoral. El magnicidio de Galán es la gota que rebasa el vaso y el gobierno como respuesta decreta la creación del bloque de búsqueda denominado el Grupo Élite, conformado por los mejores elementos del ejército y la policía. Es aquí donde el general Ulloa denomina tres frentes: el general Fernández para que se encargue de encontrar a los asesinos de Galán, el general Peraza como encargado del departamento de seguridad y el coronel Pavón junto al mayor Aguirre para hacerles frente al cártel de Medellín. Al estar bajo la presión de ser calificados por resultados, el general Fernández comete un acto de injusticia al capturar a civiles cualquiera para hacerlos pasar como autores de la muerte de Galán. Por otro lado, el general Peraza, muy confiado, hace caso omiso a las inquietudes de la viuda de Guillermo Cano por la seguridad del espectador, y este es un grave error porque Pablo manda un señuelo al Grupo Élite como distracción para así volar las instalaciones del diario. En el ámbito político, es el doctor César Gaviria quien reemplaza al difunto candidato Galán, y siendo también favorito en las encuestas, genera la preocupación y las diferencias dentro del cártel de Medellín. Sueña que eso relaja. Luego de tantas situaciones adversas, Pablo, buscando un relajo, le pide a Fabio el favor de traerle una joven deportista para pasar un buen rato. Sin embargo, en el proceso de contactarla, el Grupo Élite interviene en las llamadas y les hacen el respectivo seguimiento, y al obtener la localización de Pablo, el general Pavón se avienta un operativo de captura que resulta en un enfrentamiento directo contra el cártel de Medellín y en el que terminan dando de baja a Fabio Urrea. Este suceso resulta ser un duro golpe para Pablo, quien lleno de ira y dolor ordena una respuesta inmediata contra el coronel Pavón. Sin embargo, Candonga falla con el atentado y el coronel es enviado a Bogotá por seguridad. Estos errores comienzan a agotar la paciencia de Pablo, pero lo que más lo llega a encabronar es la retención de su familia por parte del Grupo Élite. A esto convenientemente se suma la llamada del mariachi para informarle que los verdaderos asesinos de Galán han sido capturados y es hora de hacer algo al respecto. Así que Pablo quiere matar dos pájaros de un tiro y ordena mandar un bombazo al edificio del departamento de seguridad para callarlos y de paso acabar con la vida del general Peraza. Vamos a desplomar el edificio del departamento de seguridad.
El tema del candidato César Gaviria es algo que preocupa mucho a Pedro Motoa, haciendo que cambie su postura y quiera sembrar terror en los ciudadanos. Así que luego de otro fallido intento por acabar con Peraza, se suspende la operación para ir contra el nuevo candidato, quien podría ser el principal extraditador. Y siendo este alguien difícil de entrarle por frente, el cártel de Medellín decide ir más lejos, decidiendo atacarlo en pleno vuelo. Para esta operación, Lucio Moreno les colabora con el explosivo y el Chili consigue a un conocido al que colocan en el vuelo 203 de la línea Avianca y lo engañan para que active el dispositivo. La misión resulta ser otro fracaso más, ya que al poco tiempo se enteran que César Gaviria no estuvo en ese vuelo. Sin embargo, la cantidad de muertos y la magnitud del atentado logra aterrorizar a todo el país. El cártel de Medellín está listo para iniciar su ataque contra el general Peraza. Esto es informado a Gildardo González por un infiltrado suyo que resulta ser el náufrago, el escolta principal del mariachi. Este dato es informado al mismísimo general Peraza, quien resulta estar vinculado con el cártel de Cali, y al no ser precisa la información, se le brinda la locación del mariachi para que el grupo élite vaya tras su cabeza. No obstante, este logra ser alertado a tiempo y se traslada hacia Cartagena para ocultarse. Los planes del cártel de Medellín siguen su curso. Para esto, Candonga alista un autobús repleto de dinamita y consiguen a un indigente al que manipulan para que lo conduzca y lo active a las afueras del edificio. El atentado, a pesar de las bajas civiles, resulta ser otro fracaso, ya que el general Peraza consigue sobrevivir y los verdaderos asesinos de Galán fueron previamente trasladados. Así que Pablo, viendo que toda esta violencia no ha funcionado, decide que llegó la hora de negociar con el gobierno. Por otra parte, el cártel de Cali, al saber del tremendo ataque, en su intención de ganar puntos con el general Peraza, le dan conocimiento de su infiltrado en el cártel de Medellín para que tome acciones. Mientras tanto, en el entorno del mariachi, sospechan de la existencia de un sapo, así que siendo el náufrago su posible sospechoso, lo manda a visitar a su madre hasta decidir qué hacer. Esta situación es aprovechada por el grupo élite, que lo acorrala y lo obligan a cooperar colocándole un localizador. Inmediatamente se inicia la persecución contra el mariachi, en la que el náufrago, para salvar su pellejo, no le queda de otra que ir junto al grupo élite para guiarlos al escondite. Y finalmente, en un combate a campo abierto, el mariachi es dado de baja. Gustavo Ramírez, alias El Mariachi. ¡Señores, viva Colombia! ¡Viva! Siendo este el golpe más duro para el cártel de Medellín, Pablo no se hace esperar y ordena el secuestro de personas de la alta sociedad, entre ellos el hijo del secretario presidencial Daniel Bedoya, para presionar al gobierno. Y ante esto, se abre el proceso de negociación, pero por medio de un intermediario para no levantar la polémica. Como lo hagan es problema de ustedes, doctor. A mis clientes lo único que les interesa es que les cumplan. Las negociaciones van por buen camino y siendo vísperas navideñas, Pablo ordena poco a poco la liberación de las personas. Sin embargo, Lucio Moreno, que no comparte los ideales de Pablo, se encarga de filtrar a la prensa la negociación. A esto se suma el escape de Evencio Díaz, ya que Pablo lo había mandado a matar, y todo esto es suficiente para que el gobierno suspenda la negociación. Esto encabrona tanto a Pablo que decide volver a la violencia, pero esta vez mandando a sus sicarios a pasar la voz por la ciudad de que pagará recompensa por cada policía asesinado. Toda esta masacre es aprovechada por los hermanos Moreno, que se encargan de aniquilar a dos candidatos importantes de la izquierda, logrando que el gobierno se los atribuya a Pablo y sea motivo para boletinar a todo el cártel de Medellín. Con todo esto, Santorini le advierte a Pablo que la puerta a cualquier negociación con el gobierno está totalmente cerrada, sobre todo con el candidato César Gaviria, que es casi un hecho de que será el próximo presidente de la República. Sin embargo, también le comenta que aún les queda un camino que los podría ayudar. Si podemos cambiar la constitución, se puede prohibir la extradición definitivamente para que ningún colombiano jamás sea extraditado. El número de policías muertos resulta ser considerable para cualquiera, menos para Pablo. Es por eso que le ordena al Chile acabar de una vez con el coronel Pavón. Esta misión es encargada a Javier Pineda, quien no consigue ser discreto, haciendo que el teléfono del Chile sea intervenido. Toda esta movida hace sospechar al mayor Aguirre, que consigue destapar la infiltración, pero a pesar de eso, Pineda se las arregla para alertar al Chili. Seguidamente, al cambiarse de casa, este le pide a Mireya deshacerse del teléfono. Sin embargo, ella lo ignora y hace una llamada que permite que el grupo élite los localice y los acorrale. Finalmente, en su intento por escapar y salvar a Mireya, el Chili es abatido por Aguirre.
La muerte del Chili es un duro golpe para el Topo y sobre todo para la organización, así que Pablo debe reforzar su seguridad y es Miguel Moreno quien le pone en la mesa a Freddy Perea, quien es el jefe de las autodefensas de Magdalena Media, y a Evencio Díaz como su segundo al mando. Este es el ejército que usted necesita en estos momentos, Pablo. Hágale. No obstante, Freddy Perea, al no compartir ideales, lo sapea con el grupo élite que inicia un operativo encubierto. Esto hace que Pablo sea alertado y junto a los suyos emprendan una larga y accidentada huida de la que afortunadamente salen librados. Poco tiempo después, César Gaviria gana las elecciones y estando a muy poco tiempo de asumir el cargo, Santorini le informa a Pablo que es un hecho que se hará el cambio de la constitución, así que Pablo, para darle la bienvenida a Gaviria y continuar su presión contra el gobierno, pretende hundir en más violencia al país y al mismo tiempo continuar su guerra contra el cártel de Cali. Sin embargo, al poco tiempo recibe el golpe más duro de su vida, y es que en un intensivo trabajo de inteligencia, el grupo élite acorrala y da de baja a su primo Gonzalo. Después del duro golpe, Pablo sigue con sus planes y con el asesoramiento de Falcao Lopera, inicia el plan de secuestro de personas influyentes y ricas del país. Como primer objetivo, coloca a la periodista Diana Turbay, a quien engañan con una supuesta entrevista a un jefe guerrillero conocido como el Cura Reyes, y junto a varios de sus colegas son secuestrados por otro grupo de sicarios apodados los Chuscos. Mientras tanto, habiendo debilitado el cártel de Medellín, el gobierno ordena un decreto donde se le da la oportunidad a todos los mafiosos de entregarse y recibir beneficios en sus juicios, además de la promesa de no ser extraditados con tal de traer la paz a la nación. Este mensaje del presidente hace que el patriarca de los Motoa reúna a sus hijos para convencerlos de que se entreguen y se desliguen de la influencia de Escobar. Por otra parte, Pablo no le da importancia a este decreto y continúa con los secuestros, esta vez a la hermana del secretario Daniel Bedoya, a Fernán Santana, hijo del director del diario El Tiempo, y a Maruja Pachón de Villamizar, junto a su cuñada Berenice Villamizar. Los hermanos Motoa comienzan a contemplar su rendición y entrega. Pablo intenta convencerlos de lo contrario, pero esto es una decisión tomada y es respetada por el capo. Por otra parte, esto a Ramada y Arellano no les parece, generando la tensión con los Motoa. No obstante, luego de una charla, llegan a un entendimiento y hacen un pacto. Si alguno de los dos incumple lo que aquí se pactó, será la familia del otro la que pague los platos rotos. ¿Estamos claros? Estamos claros. Los secuestros resultan efectivos porque el gobierno se dispone a negociar los pedidos de Pablo, comenzando así la liberación estratégica de varios periodistas. Por otra parte, los Chuscos se reúnen con Candonga para recibir su pago. Aquí Armando Pantoja, al recibir lo suyo, consigue que Poncho le preste un dinero extra. De pronto son sorprendidos por el grupo élite y se abre un enfrentamiento en el que dan de baja a Sancho y Poncho, mientras que los otros consiguen huir. Al estar de regreso al escondite, Armando es acusado de faltón y se da con la sorpresa de que Poncho sigue con vida para exigirle pagar su deuda. Así que en su desesperación, Armando busca que Mireya le preste dinero, pero termina siendo ignorado. Ante esta situación, Armando busca la ayuda de un coronel que le promete protección a cambio de resultados y se inicia un operativo en donde acaban con Lucho y Poncho, pero no logran encontrar a ningún rehén. Con este ataque, Pablo llega a la conclusión de que existe un sapo y aprovecha la situación para mandar un mensaje al gobierno en donde acusa a la policía de matar inocentes y que como consecuencia acabarán con uno de los rehenes. Así que Pablo cumple con su amenaza y ordena la muerte de la hermana de Daniel Bedoya. Amén. Armando Pantoja es presionado por el coronel e inician un nuevo operativo en donde ubican uno de los escondites. Aquí se inicia el fuego cruzado, en donde Diana Turbay aprovecha para escapar, pero es alcanzada por los proyectiles y lamentablemente fallece en su traslado. Al no lograr el objetivo, Armando es abandonado a su suerte por este coronel y busca ayuda en Mireya. Sin embargo, Candonga ya sabe que es el sapo y el topo se encarga de liquidarlo. Por otra parte, Pedro y Julio Motoa hacen efectiva su entrega a la justicia, a excepción de Germán, alegando que lo hará cuando se aseguren de que el gobierno cumpla con su palabra. Así que después de corroborarlo, Germán cumple con unirse a sus hermanos. Seguido a esto, Pablo se flexibiliza y libera a Berenice Villamizar para poder seguir negociando con el gobierno. Sin embargo, incluir la no extradición a la nueva constitución es algo muy difícil de cumplir y el tiempo sigue pasando. Ante esto, Villamizar busca el apoyo de los Motoa para que lo reúnan con Pablo y poder negociar la liberación de su esposa y de Fernán
Fernán Santana, pero al saber que se están complicando, los presiona advirtiéndoles que si no se logra nada, serán los primeros perjudicados en esta guerra. Ante esto, es don Julio Motoa quien lo apoya, haciendo que el padre Gómez Herrera se reúna con Pablo y le entregue una carta al presidente en donde pone varias condiciones para entregarse. Estas son la destitución del general Peraza debido a sus vínculos con el cártel de Cali, sancionar a Pavón y Aguirre por la violación de los derechos humanos, la inclusión de la ley de no extradición de colombianos en la nueva constitución y por último que será él mismo quien escoja su lugar de reclusión. Así que luego de casi 7 meses de cautiverio, Maruja Pachón y Fernán Santana son puestos en libertad. Seguidamente, mientras se ultiman los detalles de su entrega, Pablo llega a un acuerdo con Ramada y Arellano para recibir el 30% de sus ganancias debido al esfuerzo y lo que costó lograr que se haga la ley de no extradición. Luego de esto, Pablo acondiciona un centro de rehabilitación para que sea su propia cárcel llamada La Catedral y el 19 de junio de 1991 hace efectiva su entrega junto a sus subordinados más cercanos, a excepción del Topo y otros. En esta cárcel, Pablo se siente como Pedro por su casa y es que tiene todas las comodidades posibles, desde salas de juego con mesas de billar hasta su propia cancha de fútbol, además de organizar fiestas cada vez que quiera para él y sus sicarios y teniendo la guardia principal bajo su nómina. Una vez calmadas las cosas, Pablo no olvidaría sus venganzas personales y es que además de querer acabar con los de Cali, ordena al Topo eliminar al traidor de Freddy Perea. Seguido a esto, Pablo también recibe la visita de Ramada y Arellano, solo que esta vez lo sorprendería con una petición. Yo necesito el 50% de todo el producido a partir de hoy. Aprovechando el encierro del patrón del mal, es Mauricio Restrepo quien reaparece para aconsejarlos de no dejarse mangonear y también para buscar aliados para acabarlo. Sin embargo, los hermanos González, al no aceptar la propuesta, deciden hacer una tregua con Pablo, ofreciéndole $3 millones como compensación por los daños causados en el pasado. No obstante, creyendo que es una cifra insuficiente, Pablo intenta pasarse de listo exigiendo 5 millones, pero esto es algo que Manuel no tolera y le cancela la oferta anunciando represalias. Desafortunadamente, sus sicarios son detectados, pero logran hacer que Pablo entre en un estado de paranoia. Marino, comuníquese con el Topo y dígale que tiene orden expresa de bajarse a ese par de viejos malparidos. Los encargados de hacer la vuelta son Kiko y La Costra. Sin embargo, debido a que la fuerza numérica de los hermanos González es superior, solo les queda escapar. Seguidamente, Manuel y Gildardo aceptan unirse a Restrepo y aquí también se incluye Evencio Díaz. Lamentablemente, este último, en un descuido, termina siendo liquidado en un enfrentamiento con el mayor Aguirre y su equipo. Ante esto, Restrepo busca el apoyo de Lucio Moreno, quien acepta y tiene en mente a la persona que les facilitará el trabajo. Por otra parte, el Topo descubre una caleta de Ramada y, teniendo en cuenta la última conversación de este con su patrón, decide robársela. Ramada es informado de esto por su escolta Libardo Aldana y junto a Arellano van a la catedral a exigir explicaciones. Sin embargo, Libardo no ingresa porque tiene un pendiente y es que es el hombre estrategia que Lucio Moreno necesita y se reúnen para tratar de conspirar en contra de Pablo. Mientras tanto, en la catedral, Ramada hace su acusación al Topo exaltándose más de lo debido, así que Pablo no tolera la falta de respeto y, teniendo desconfianza en sus socios, ordena matarlos. Esto es algo que Peluche intenta evitar, advirtiéndole a Pablo las posibles consecuencias. Sin embargo, esto es demasiado tarde porque Ramada y Arellano son asesinados. ¿Qué pasó, don Peluche? Nada, que ahora sí nos llevó el putas. La situación se pone caliente ante la llegada de Libardo para recoger a su patrón y Pablo se encarga de despistarlo, al mismo tiempo que en la búsqueda de más caletas, los familiares de Ramada son asesinados. Con esto, Lucio, Mauricio y Libardo llegan a la conclusión de que todo es obra de Pablo, así que Miguel Moreno, al enterarse, habla con él para finalizar su relación. Eso significa, Pablo, que ahora el cagadón es suyo, hermano. Y espero que tengan las huevas para asumirlo. El gobierno también está al tanto de estas muertes y los lujos que Pablo tiene en la catedral, así que el presidente toma una decisión y ordena al viceministro de Justicia efectuar su traslado a una prisión de verdad. Sin embargo, este es recibido y retenido por Pablo, que se siente traicionado por el gobierno. Ante esto, las fuerzas militares reciben la orden de intervenir y en el intento por tomar la catedral, Pablo y su gente escapan del lugar. A partir de este momento se inicia la cacería contra Escobar por
distintos frentes, y es que los capos de Cali, los hermanos Moreno, Mauricio Restrepo y Libardo, inician ataques contra los allegados a Pablo, haciéndose llamar los Pepes, que significa perseguidos por Pablo Escobar. Por parte del gobierno, como respuesta, se reactiva el bloque de búsqueda y César Gaviria envía su mensaje a la nación asegurando que Pablo Escobar muy pronto caerá. Poco a poco Pablo comienza a quedarse solo, y es que los Motoa no desean intervenir de ninguna manera. Seguidamente, al perder gran parte del territorio de Medellín, decide que lo que queda de la organización debe separarse y mantener un perfil bajo hasta que se calmen las cosas. Así que Pablo termina escondiéndose muy bien, únicamente escoltado por el Cítrico. Durante este tiempo el primero en caer es el Buitre, ya que es sapeado por gente de Restrepo y capturado por el coronel Becerra. El siguiente es Caín, siendo traicionado y asesinado en un operativo. Esta noticia llega hasta los Estados Unidos, en donde Kiko, mientras se lamenta, es arrestado por indocumentado. El siguiente es Peluche, que al no lograr convencer a Pablo de entregarse, decide hacerlo por su cuenta junto con el Marino, con la condición de ser llevado con los Motoa, esto como un último favor a su hermano para mantenerlo informado. El siguiente objetivo de los Pepes es el Topo, ya que creen que su captura podría llevarlos al escondite de Escobar, así que en colaboración con el coronel Becerra se hace un operativo, pero este no se deja agarrar y termina siendo abatido. Por otra parte, los Pepes están muy cerca de alcanzar a Candonga, sin embargo, este para salvar su vida se las arregla y se entrega al escuadrón del coronel Pavón. Estando ya casi un año escondido únicamente con el Cítrico, Pablo aprovecha para verse con su mujer y sus hijos, aún con la preocupación de no poder sacarlos del país. Seguidamente los Pepes continúan con sus ataques a todo lo que tenga que ver con Escobar, y esta vez son más despiadados porque le envían un sobrebomba al Peluche y también un bazucazo a su familia, donde afortunadamente logran sobrevivir. Ante esta situación, Pablo envía una carta al gobierno en donde expresa su intención de entregarse, condicionando a que intercedan por su familia para que puedan ingresar a los Estados Unidos. El gobierno sigue cerrado a la negociación, pero ven en ella una gran oportunidad, y es que se enteran que la familia de Escobar está por viajar a Alemania buscando asilo político, y siendo probable de que los rechacen, ellos pretenden acogerlos y aprovechar la desesperación de Pablo por comunicarse con ellos y así rastrear su ubicación. Esta estrategia no les da resultados porque Pablo astutamente se las arregla para comunicarse y controlar el tiempo de las llamadas para que no los rastreen. Sin embargo, en una de esas llamadas a su hijo Emilio comete un error con el tiempo y es localizado, así que inmediatamente el bloque de búsqueda inicia su operación, y siendo el 2 de diciembre de 1993, finalmente Pablo Escobar es abatido mientras huía por los tejados de su escondite. La muerte de Pablo Escobar significó un antes y un después en la historia de Colombia. Su vida y su legado suscitan reflexiones sobre diversos aspectos, desde la naturaleza del poder hasta las consecuencias de las decisiones individuales en la sociedad. Pablo Escobar, conocido como el patrón del mal, fue un personaje controvertido cuya vida estuvo marcada por la acumulación de riqueza a través del tráfico de drogas y la violencia despiadada. Su muerte a manos de las autoridades colombianas simboliza el intento de poner fin a una época de terror y corrupción en la que el narcotráfico estaba muy arraigado en la política y la sociedad. Sin embargo, las cicatrices dejadas por este periodo aún perduran, recordándonos la importancia de aprender de la historia para construir un futuro más estable y justo. Para finalizar, me gustaría citar una frase de la canción original de esta producción: que esta historia no se borre de tu mente en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente.